Así que hoy tengo la conclusión de la predicación acerca de la libertad y hoy hablamos de libertad versus libertinaje y vamos a compartir la escritura en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Vamos a compartir en Gálatas 5. Gálatas 5:1. Vamos a tener la palabra en el día de hoy. Agradecido de Dios por su misericordia y la oportunidad que nos ha dado de estar aquí juntos. ¡Qué bendición! Aleluya. En el nombre de Jesús, Gálatas 5:1 dice el texto: Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por fe la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Muy amables. Bendito es el nombre del Señor. Hemos venido hablando las últimas semanas acerca de la libertad. El Señor nos ha hecho libre y nos ha llamado para que vivamos en libertad. Y hablamos de el concepto de libertad desde el punto de vista de la libertad de la ley, de cómo ya no vivían conforme a los rudimentos de la ley ni a la ley de Moisés, sino en Cristo. Inclusive compartimos un texto que habla de la ley de la fe, o sea, todo está relacionado hoy con Cristo, con la fe, con el fundamento de la palabra. Y el antiguo pacto fue exclusivo para el pueblo de Israel, y el Antiguo Testamento es la base de las Sagradas Escrituras y es parte de la Escritura Sagrada y tiene que ver con nosotros también, pero la salvación de nosotros no es por ley, ni es por la base del Antiguo Testamento, ni el Antiguo Pacto, sino por medio del Nuevo Pacto. Y nosotros tenemos que estar claros de eso. Si queremos convencer a alguien para que sea salvo, es de acuerdo al Nuevo Pacto. Y entonces ahí vemos el análisis que hace tanto el apóstol Pablo como Pedro y Santiago acerca de la libertad, de cómo debemos manejarnos por estar en Cristo, lo que es el concepto de la libertad en Cristo. En cambio, cuando hablamos de libertinaje, nosotros estamos hablando de decadencia moral, cómo la iglesia se la juega con la moral o el abuso que hacen algunos creyentes, lo que hacen los congregados, incluyendo líderes que abusan de la confianza que está depositada en ellos, y entonces pueden engañar a la gente a partir de la libertad de asociación en la fe. Y entonces el mismo apóstol Pedro nos llama a reflexionar, porque el inconverso, el que no conoce al Señor todavía, ve el manejo que nosotros tenemos de manera abusiva, y entonces no se acerca porque piensa que también lo van a engañar y lo van a abusar. Y entonces eso es libertinaje. El mal manejo, el maltrato y el abuso que hacemos de las cosas sagradas impide que la gente se acerque para conocer a Dios. Por eso nosotros debemos apegarnos a la Escritura, a la revelación, y entender el concepto de libertad como que nos ha liberado del pecado y que hemos sido llamados para tener una vida diferente, no para nosotros abusar de la libre asociación, ni tampoco para aprovechar la coyuntura de la inocencia de la gente o de la consagración de la gente para sacar provecho personal. Ese es el concepto que se maneja
como abuso de la libertad o utilizar la libertad como ocasión para la carne. El concepto de libertad se puede manejar de manera subjetiva, no necesariamente la gente tiene la interpretación bíblica, sino que le dan una interpretación personal, la manejan de manera subjetiva, y deberíamos ir a la Escritura para nosotros poder manejar de manera apropiada el concepto. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Espíritu Santo a través del escritor sagrado con relación a la libertad? Si lo observamos en Romanos, el apóstol Pablo, cuando escribe la carta a los romanos, dice en el 6:22: mas ahora que habéis sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. De manera que usted debería subrayar esas expresiones. Tenéis como fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y él se refiere a la libertad. ¿Qué ha pasado con nosotros? Mas ahora hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios. Hemos sido liberados del pecado para convertirnos en siervos de Dios, que es el concepto de hijo de Dios con el corazón de siervo. Los hijos de Dios, porque hemos recibido la adopción como hijo de Dios, pero nuestro corazón es de siervo. El que tiene un corazón de siervo hace cosas por su papá que no la hace por otra gente, aunque le paguen. No lo hace por dinero, no lo hace por mérito. Entonces nosotros hemos sido ya liberados del pecado, y aquí tenemos que estar claros de eso. Y es una pregunta para consumo personal: ¿he sido yo liberado del pecado? Y deberíamos añadir algo: ¿he sido yo liberado totalmente del pecado? Tengo una naturaleza que de alguna manera me va a tentar sin que nadie me tiente, pero eso no significa que yo estoy en pecado por el hecho de ser tentado. Y ahí tenemos que estar claros que cuando estamos siendo tentados no quiere decir que estamos en pecado. Ahora, hemos sido liberados del pecado cuando ya nosotros no somos esclavos del pecado, sino que el pecado que nos esclavizaba ya ha sido quitado, porque quien nos gobierna a nosotros a través del Espíritu Santo ya deshizo la autoridad que teníamos antes, que era la que nos llevaba a tener una vida de desenfreno. Hemos sido liberados del pecado, y esto deberíamos estar claro, porque mucha gente en las congregaciones no está seguro si ha sido liberado del pecado, ni está seguro si está salvo. Y entonces ese no es el principio bíblico. El principio bíblico es que ya somos salvos, que ya hemos sido liberados del pecado, por ende nosotros somos salvos. Aleluya. Y tenemos que creer la palabra, porque esto es por fe. En cambio, algunas personas se están amagando: es posible, si llego a ser salvo, porque están pensando en que se va a manifestar en algún momento. No tienen seguridad porque no han sido liberados del pecado. Tiene razón. El que no ha sido liberado del pecado no puede tener seguridad de salvación, porque sabe que es esclavo del pecado, que hay espíritus, que son los espíritus que dirigen el pecado, que lo están gobernando. Ahora, si hemos sido libertados del pecado, hemos sido hechos siervos de Dios. Somos hijos de Dios con el corazón de siervo. Y tenéis por vuestro fruto la santificación. Y el fruto que tenemos cuando somos liberados del pecado es la santificación. Y la santificación, ustedes saben que es una obra del Espíritu Santo. Nadie será liberado del pecado si el Espíritu de Dios no viene a vivir en nosotros. Y cuando viene a vivir en nosotros, entonces va a producir en nosotros la santificación. Y la santificación produce en reflejo un área que tiene que ver con la conducta, que tiene que ver con los pensamientos, que tiene que ver con el lenguaje. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos ha limpiado
nos ha establecido a la imagen de Dios, y nuestro lenguaje, nuestro pensamiento y conducta debe ser de acuerdo al Señor. Pero usted se va a encontrar con congregados a todos los niveles que hasta ocupan posición de liderazgo, que no van a tener como reflejo la santidad, que es el reflejo de la santificación. Yo soy santificado internamente y lo que se ve de mí en la conducta es el concepto de santidad. Entonces esa santidad es producto de que ya interiormente el Espíritu de Dios ha establecido en mi espíritu la regeneración y la santificación, que es la imagen de Dios en mí. Entonces lo reflejo. Ahora yo no puedo dar lo que no tengo interiormente. Aleluya. Aleluya. Porque lo que nosotros reflejamos es producto de lo que nosotros pensamos. Y los pensamientos, ya en la regeneración, en la transformación del espíritu, fueron influenciados para que sean diferentes. Para que nosotros inclusive pongamos alerta, que identifiquen pensamientos que son enemigos de Dios. Y la Escritura dice que debemos llevarlo cautivo a Cristo. O sea, la Escritura lo que está diciendo es que tú tienes un poder, tú tienes una autoridad, porque el Espíritu de Dios ya te ha transformado y te ha santificado, que tú estés en capacidad de agarrar y amarrar los pensamientos que llegan a ti. De la misma manera que tú tienes la capacidad para tú analizar si lo que tú estás pensando o lo que tú quieres hacer va en contra de tu familia, de tu matrimonio, de tu trabajo, de la dignidad tuya. Entonces tú lo analizas y dices, no, pues yo no puedo hacer eso, yo no estoy loco. Tú tienes esa capacidad como ser humano. Ahora aquí estamos hablando algo más allá, de que el Espíritu de Dios vive en ti y tú tienes capacidad de identificar tus pensamientos. Y la Escritura dice, llévenlo cautivo a Cristo. Entonces tú agarras tu pensamiento y le dices, Señor, mira mi vulnerabilidad, mira hasta dónde llega mi naturaleza concupiscente, que es capaz de hacerme pensar esto. Te lo entrego, Señor. ¿Alguien está aquí hoy? Amén. Tú tienes esa capacidad por el Espíritu de Dios, que ya ha establecido la santificación y la imagen de Dios en ti. Si la imagen de Dios está en ti, entonces se refleja. Y como fin tenemos la vida eterna. Y no se olviden de eso, que no es negocio estar aquí sin tener vida eterna y sin tener el norte como vida eterna. O sea, no es negocio. Pasarme la vida entera en una congregación, ya voy, ya vengo, ya empujo, ya quito, ya hago cosas, y al final no tener vida eterna. Ese es el fin de nosotros, ese es nuestro destino, y deberíamos hoy hacer el análisis y cuestionarnos si es posible. ¿Tengo yo vida eterna? ¿Tengo yo propósito de vida eterna? ¿Estoy aquí porque yo quiero vida eterna? Usted se da cuenta, el comportamiento de la gente, el juicio que hace la gente y el trato de los unos con los otros. Hay gente que no está interesado en tener vida eterna. Aleluya. La Biblia habla de la perdición eterna y habla de vida eterna. La vida eterna es al lado de Cristo desde ahora y para siempre. Ese es el concepto de la vida que hemos recibido por impartición del Espíritu Santo, en la que estaremos junto con el Señor, no solamente ahora, sino siempre. La vida eterna está muy ligada al concepto de la salvación, de la eternidad al lado de Dios. Está muy ligado al concepto de la Nueva Jerusalén, está muy ligado al concepto del estado eterno al lado de Dios en una ciudad extraordinaria que el Señor ha preparado. Está muy ligado al sacrificio de Cristo por nosotros, justamente para eso, para que tengamos vida y vida en abundancia, porque estar al lado de Dios es vida. ¿Ese es tu norte? ¿Es tu norte ese? Quizás no tiene vida eterna, pero está pensando en que ese es tu norte, tener vida eterna, estar al lado de Dios para siempre. Ese debería ser el fin de nosotros estar aquí. Si alguien tiene otro interés, no saldrá a camino, porque lo de nosotros se va más allá de la vida temporal.
Ahora hay mucha gente que están tan apegado a las cosas materiales porque su mentalidad no ha cambiado, que lo menos que tienen pensado es que un día físicamente ya no van a estar aquí y que un día van a estar en la presencia del Señor, delante de Él, que un día va a dar cuenta a Dios, que un día los ángeles van a decir: vengan benditos de mi Padre y entren para que reciban la heredad que tienen, que ha sido preparada para ustedes. Es más que asociarnos. Y entonces él, en el versículo siguiente, que es el 23 del capítulo 6, es uno de los textos más manejados por los cristianos, que dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Manejando ese texto bíblico continuamente estamos tropezando, pero lo manejamos. Porque la paga del pecado es la muerte, dice. Todo el que hace pecado, lo que recibirá como pago, como salario por su pecado, es la muerte. O sea, se lo ganó. Y el concepto muerte aquí no solamente es separación de Dios, sino que tiene que ver con el castigo. El castigo que recibe el ser humano por estar lejos de Dios en la vida y más allá de la vida física. Porque en esta vida, por estar separado de Dios, por no tener una buena relación con Dios, nosotros nos metemos muchísimos líos. Y la vida no es tan fácil por nuestra condición pecaminosa. Y recibimos como pago en esta vida y en la próxima la muerte. El pago como salario. O sea, estamos recibiendo lo que nos ganamos, lo que hemos provocado. Vivir en desenfreno y vivir sin cuidado. Así que cada uno de nosotros debería hacer un análisis de qué cosa tiene que sacrificar en el día de hoy o mañana, en la semana, y algunos quizás no la podrán sacrificar tan rápido, pero tienen que poner en la lista de lo sacrificable para agradar a Dios, porque una condición pecaminosa lo que va a traer consigo como salario es la muerte espiritual, lejanía de Dios, el castigo eterno. Eso es lo que establece la Escritura. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En cambio, para nosotros no es salario lo que recibimos, sino una donación. Es un regalo. En cambio, el regalo de Dios, al que peca se le paga, pero el que recibe a Cristo como Salvador no recibe pago, sino que recibe un regalo. Es muy difícil que mucha gente en las congregaciones puedan entender que la salvación es un regalo, que ya Cristo lo hizo todo, que lo único que nosotros necesitamos es arrepentirnos, es tener fe. Y desde el antiguo pacto, el arrepentimiento, el amor y el arrepentimiento son parte de la dinámica. Aun cuando la gente se resiste al amor y al arrepentimiento, es parte de la dinámica desde el antiguo pacto. El Señor nos ha regalado ya la salvación. Inclusive se la ha regalado a la gente que todavía no lo conocen. Ya se la regaló. Por eso tenemos que darle la buena noticia a la gente, buenas nuevas de salvación. Decirle a la gente: oye, ya Cristo en la cruz te salvó. Lo único que tú tienes que hacer es recibirla como regalo. Nosotros a veces se la ponemos difícil a la gente porque a nosotros no nos gusta eso, ponérsela difícil a la gente. Pero la Biblia lo que está estableciendo es que le digamos a la gente que ya Cristo lo salvó y que la gente lo único que tiene que hacer es aceptar la salvación. Y para eso necesita tener fe. Y luego va a obedecer, pero después que ya el Espíritu de Dios lo ha convencido y lo ha transformado. Entonces nosotros comenzamos al revés. Y comenzamos: no haga, no toques, no digas. Y no tiene nada que ver. La gente lo que necesita es a Cristo.
Y mucha gente en las iglesias lo que necesitan es a Cristo para que comiencen a tratar mejor a sus hermanos. No han visto a Cristo ni de lejos y tienen hasta posición de liderazgo. Ni de lejos lo han visto, ni con binoculares. No han visto a Cristo. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y eso, pues, algunos quizás que van a intentar comprar la salvación, pero se van a dar cuenta que no funciona porque es un regalo. Y como regalo se recibe o se rechaza. En cambio, hay gente que abusan de la libertad de asociación, y puede darse entre líderes y congregados. Se puede dar el abuso de la libertad de asociación. Y una de las cosas que se da, los líderes pudieran abusar de la libertad de asociación y caer en libertinaje cuando depredan a la gente, cuando aprovechan la fe de la gente para quitarle sus pertenencias por medio de estrategias. Eso es libertinaje. Cuando a la gente se le quita lo que posee involuntariamente, que la gente no decidió voluntariamente donarlo, sino que por medio de estrategia se lo quitamos. Estamos abusando de la libertad y la iglesia está cayendo en libertinaje, porque estamos abusando de la libertad de asociación. Le hacen daño a la gente, lo acusan falsamente, lo desacreditan, no confrontan a la gente. De esa manera se puede abusar. Entonces el abuso es justamente libertinaje, cuando se abusa de la gracia, cuando se abusa de la libre asociación. Deberíamos ser cuidadosos en la relación de los unos con los otros. Debemos ser cuidadosos en nuestras relaciones y no ser como aquellos que abusan de las otras personas o que se aprovechan para sacar ventajas personales por cuanto la gente está consagrado a Dios. Eso es sumamente delicado y eso entra en el libertinaje. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios en el 6, la primera carta 6:12, él dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro lo destruirá Dios. Y tienen que interpretar el concepto de que el reino de Dios no es comida ni bebida, y que la carne y la sangre no heredan el reino de Dios, para que no vaya a malinterpretar de que Dios va a destruir a sus hijos. No, lo que pasa es que el cuerpo material de la que nosotros queremos
saciar y estamos tan preocupados por tener cosas a como dé lugar, inclusive fuera de lo ético, de lo moral, fuera del respeto que tenemos que tener. Entonces ahí le dicen, no, que eso se va a destruir, eso se va a destruir. Aleluya. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Yo pudiera hacer algunas cosas que me son lícitas, pero yo tengo que examinar como hijo de Dios, como hombre de Dios, que no me convienen, que no convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Dice, aun cuando me son lícitas, no dejaré que esas cosas me dominen, me controlen, me dirijan, ni tomen la rienda de mi vida. Y entonces ahí es que entra la vianda para el vientre y el vientre para las viandas, refiriéndose a alimentos, a cosas pasajeras que se destruyen con el uso, pero tanto el uno como al otro lo destruirá Dios, porque al reino de Dios no entra carne ni sangre, sino que este cuerpo que nosotros cuidamos tanto y que hacemos arreglo para vernos mejor, que no tiene nada de malo, pero ese cuerpo es pasajero. Pero vamos a ofrecer algunos arreglos y que sean de manera gratuita para el cuerpo espiritual. A ver qué tal se ve. Aleluya. Pero el cuerpo no es para la fornicación. Entonces dice, ambos serán destruidos, y el cuerpo no es para entregarlo a los placeres desenfrenados. El cuerpo de nosotros no es para la fornicación, para entregarlo a deseos desenfrenados, sino que tiene que ser controlado. Esos deseos deben ser controlados. Así para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y Dios que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestro cuerpo son miembros de Cristo? Hace una pregunta interesante. Es que no nos hemos dado cuenta que nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, que somos del pueblo de Dios. ¿No nos hemos dado cuenta? ¿Acaso no sabemos quiénes somos? ¿Acaso no sabemos la investidura que está sobre nosotros? ¿Acaso no sabemos que somos templo del Espíritu Santo? ¿Lo hemos olvidado o no lo hemos entendido? Está preguntando. Las preguntas son personales, hay que analizarla. Aleluya. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y lo haré miembro de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. En lo personal me gustaría en algún momento poder analizar ese concepto aquí y con ustedes con tiempo suficiente y observándolo desde el punto de vista de la acción de volverse uno, Usted se vuelve uno con una persona con la que usted se acuesta, se vuelve uno con la persona con que usted se relaciona. Por eso nosotros debemos ser cuidadosos en nuestras vidas, porque nos estamos volviendo uno. Y dice, aquí menciona con una ramera, que es una persona que se prostituye, es una persona que no tiene compromiso. Está diciendo, esos espíritus que están en esa persona van a pasar a ti, se van a volver uno. Ustedes van a ser una sola carne, los intereses serán los mismos. Y no solamente eso, sino que todo el que esté con cualquiera de los dos va a replicar las enfermedades que son producto de relaciones íntimas y los espíritus que operan en uno y el otro. Y al final deberíamos estar arrepentidos, y si no hoy, arrepentirnos,
porque esa cadena de espíritus se van dando y ya son tantos los espíritus con la gente con que nos hemos relacionado que estamos minados. Pero el Señor es el único que puede liberarnos. Por eso a la gente que ha tenido una vida promiscua se le hace tan difícil arrepentirse, porque los espíritus que han operado en ellos y que han operado en la gente con quien han estado, lo tienen prisionero, y no son uno ni dos. ¿Alguien está aquí hoy? En cambio, Él está diciendo otra cosa. Está diciendo que los que se unen con el Señor, un espíritu, son con Él. Y entonces estamos sirviendo a Dios en una congregación, pero no hemos entendido que somos un espíritu con Él. Y que debe haber una unidad espiritual entre Dios y nosotros, y entre nosotros como hermanos por medio del puente. No un asunto espiritual entre nosotros, sino por medio del Espíritu de Dios. Podemos conectarnos con el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se conecta con nuestro espíritu, y nosotros podemos conectarnos espiritualmente siendo el Espíritu de Dios el puente. No hacerlo de manera directa, porque se puede convertir en espiritismo y se convierte en una situación sumamente delicada. Sino que somos un espíritu con el Señor, y como somos pueblo de Dios, pues entonces también podemos espiritualmente tener conexión por medio del Espíritu de Dios y poder discernir e interpretar cosas extraordinarias. Ahora, ¿somos un espíritu con el Señor? Si somos capaces de entender el concepto, nosotros vamos a vivir mejor. Y nuestra relación con el Señor será superior a la que tenemos ahora. Porque casi siempre nos estamos viendo como gusanos, nos estamos viendo como perdidos, nos estamos viendo como rechazados por el Señor. En cambio, el Señor dice que somos un espíritu con Él. De la misma manera que una persona se une con una prostituta, que un hombre se une con una mujer que ejerce la prostitución, se vuelve uno. Dice el apóstol Pablo, los hijos de Dios nos volvemos uno con el Señor, porque el mismo Espíritu de Dios va a vivir en nuestro espíritu, y va a haber una conexión entre mi espíritu y el Espíritu Santo. Y eso lo cambia todo, si soy capaz de entenderlo. Porque inclusive lo que estoy pensando, debo saber que eso es evidente delante de Dios, y que Dios está muy pendiente de mis pensamientos, de mis palabras, de mi comportamiento, porque yo soy uno con Él. Aleluya. Un espíritu es con el Señor. Para eso tenemos que vivir en libertad. Hay una crisis en la congregación por el uso del dogma, que produce también libertinaje en las congregaciones. Porque alguien que pertenece a una congregación X o Y se mueve a una congregación donde el dogma es un poquito diferente y se permiten algunas cosas, y la gente abusa de la libertad. Le dicen a una mujer que ponerse un jean, ponerse un pantalón no es pecado, pero ya aparece en las redes sociales en ropa interior, porque decidió ir a un sitio y decidió subir su foto, y nadie le puede decir nada en la congregación, porque ellos son libres. ¿Libre de dónde? ¿Libre por qué? ¿Y quién dijo que son libres? Eso es libertinaje, literalmente. ¿Alguien está aquí hoy? El manejo de los dogmas, la gente entiende que al cambiarse de congregación, que tienen ciertos dogmas, están siendo libres. Y de hecho lo dicen, ya Dios me liberó, el Señor me liberó, porque estaba en una congregación X o Y, pero no quiere decir que tú vivas en libertinaje. Que no sea decente, que no vista con pudor y modestia. Eso es lo que dice el texto bíblico. Pero la gente no se puede llamar la atención porque tenemos miedo que se nos vayan de la iglesia.
y no le podemos decir la verdad a la gente. No, tú no puedes participar porque mira esa foto de que tú tienes ahí, aunque bloquean a uno para que no lo vea, pero hay siempre alguien que lo ve. Son libertinos. Se la juegan con la moral. Abusan de la libertad porque se cambiaron de congregación y fueron a un sitio donde el dogma no es tan importante. Ahora, ¿qué dice el apóstol Pablo acerca del dogma para que no haya confusión? En Colosenses capítulo 2 versículo 20 él dice: pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivierais en el mundo os sometéis a preceptos como tales? No manejes, no gustes, ni aun toques, en conformidad a mandamientos y doctrina de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría y de culto voluntario en humildad y duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así observa el apóstol Pablo el concepto del dogma como mandamientos de hombres, y se está refiriendo, el mismo Cristo se refiere al concepto de mandamiento de hombres, que son reglas que los hombres establecen para la convivencia pacífica y que terminan siendo más importantes que la doctrina. Pero la verdad es que tampoco se puede abusar. Eso es libertinaje. Y como tenemos miedo a que la gente se vaya de la congregación, porque nosotros que dirigimos somos más santos que Cristo, porque cuando Cristo estaba dando el discurso, se le acercaron y le dijeron: maestro, pero nadie que quiere seguidor da ese discurso. Y él le dice: ¿te quieres ir tú también? Y entonces Pedro dice: no, maestro, tú tienes palabra de vida eterna. Yo no me voy a ir, yo solo te estoy llamando a reflexionar, porque nadie que quiere seguidores predica tan duro. Eso es lo que le dicen a Jesús. Y los congregados quieren comodidad, que los sobrelleven, que no le prediquen arrepentimiento, que no lo confronten. En cambio, lo que establece el texto sagrado es que la predicación, Salomón proyectado al futuro, los mensajes de los pastores en la congregación serán como clavo hincado. Eso es lo que establece el texto bíblico. Es como agarrar un clavo, ponerlo en la coyuntura y darle con la mandarria. Es muy fuerte, pero hay una canción que dice: martillo en mano y mucho fuego. ¿Qué tal? ¿Usted la ha cantado alguna vez? Ese es más fuerte. Martillo en mano y mucho fuego. Porque lo llevaron al taller del maestro. Si la palabra que nos dan no produce en nosotros arrepentimiento ni consagración, entonces tendremos una vida liviana y dejaremos de ser iglesia de Cristo. Y eso es lo que hace el libertinaje, cuando cada quien hace lo que quiere y nadie le puede decir nada, porque están en libertad. Y si nadie le puede decir nada, entonces, ¿qué son? Porque nosotros estamos llamados a unos a otros poder apoyarnos, confrontarnos unos a otros para que la gracia de Dios fluya y podamos corregir todo aquello que está mal. Hay libertinaje cuando nosotros no utilizamos la escritura de manera apropiada, sino que sacamos provecho personal. Ahora, en estos tiempos hay una corriente que también es interesante, y es que ahora a las esposas de los pastores en este tiempo le llaman pastora, y en cierto sentido no está mal. Ahora, es bueno que se sepa que Dios no pone dos gente a hacer lo mismo en un solo sitio. O sea que si hay un pastor, la esposa del pastor es ayuda idónea
pero no puede hacer lo mismo que el pastor. Fíjese, porque también eso ahí se convierte en libertinaje, porque entonces el pastor dice una cosa y la esposa lo desautoriza y le dice a la persona que lo mandaron a hacer algo: no, tú no puedes hacer eso, quítate de ahí. Eso es libertinaje. Porque se está abusando de la libertad. Dios no pone a dos gente a hacer lo mismo en el mismo sitio, en el mismo lugar, sino que si es pastora, entonces la ayuda idónea es el pastor, el esposo. Y si el pastor es el pastor, entonces ella sigue siendo ayuda idónea. Hay libertinaje cuando no se respeta la autoridad en la congregación. Quien fuere, cuando se delega a alguien, nadie está por encima. Hay libertinaje cuando los hijos de los líderes, cuando nuestros hijos hacen cosas y nosotros, sabiendo que lo están haciendo mal, no lo disciplinamos. Eso es libertinaje en la iglesia. Porque nuestros hijos están llamados a hacer lo correcto. Y si no están haciendo lo correcto, nosotros tenemos que llamarlo la atención. Porque si no, comienza desde arriba. Y si nuestros hijos no asumen responsabilidad en base a principios, nosotros no deberíamos dejarlo que participen. Porque al final nosotros estamos corrompiendo la casa de Dios, el ministerio. Y cada uno debe hacer aquello que establece las Sagradas Escrituras. La falta de autoridad y de cobardía hace que nosotros de pronto permitamos cosas que son contra la palabra. Inclusive no disciplinamos a los músicos y a los vocalistas. No lo disciplinamos, porque necesitamos músico. Se necesita música en vivo. ¿Quién dijo eso? ¿Quién lo dijo? Si no están en orden, no deberían participar. ¿Qué pasa? Ahora imitan a los inconversos por el artitaje. Ahora quieren ser artistas y se le olvidó el principio. Es ministro de Dios que son. Es ministro de Dios. Y lo que está estableciendo es que imiten a Cristo. Que tengan identidad en Cristo, y Cristo es el referente cuando se habla de identidad. Inclusive la misma escritura, el apóstol Pablo dice que lo imiten a Él como Él imita a Cristo. Está diciendo: Cristo es el referente. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo dice en 1 Corintios 11:1. Y con relación a los pastores, en hebreo, llama la atención considerablemente que el escritor de los Hebreos, refiriéndose a los pastores, le da un mensaje claro a la congregación. Acordaos de vuestros pastores, que os hablaron la palabra de Dios. Considerad cuál haya sido el resultado de su conducta e imitad su fe. Le dice: hagan un análisis de los pastores para saber si lo pueden imitar. Eso es lo que dice el texto. O sea que el referente en la congregación es Cristo. Y si el apóstol Pablo dice que lo imiten a Él porque Él está imitando a Cristo, es una gran gallardía poder decir a la gente: imítenme como yo estoy imitando a Cristo. Le está diciendo: Cristo es el referente, no soy yo, pero yo estoy haciendo lo que Él mandó, ustedes me pueden imitar. Y entonces el escritor de los Hebreos se refiere: analicen bien cuál haya sido la conducta de sus pastores. Y luego dice: imiten su fe, para que no vayan a imitar lo que la gente imita, siempre la cosa mala. El pastor se le salió esa palabra, él no me puede disciplinar a mí porque ya él se le salió, hizo tal cosa. O sea, no funciona. Estas cosas van a llevar a la iglesia al derrotero. Van a perder a Cristo, porque la iglesia saca a Cristo cuando se vuelve libertina. Saca a Cristo cuando los líderes, por temor a que la gente se vaya, no lo disciplina o no le dice la verdad. Están sacando a Cristo. Prefieren a la gente antes que a Cristo.
y fuimos llamados a libertad, pero no a corrupción, no a que cada quien haga lo que quiera, o puede decir lo que quiera decir, o que hay gente que son intocables. Eso no existe en la iglesia, porque todos debemos someternos a la palabra y a la disciplina, y eso es lo que trae libertinaje en una congregación. El que haya gente intocable, que hacen, que dicen, que tumban, que viran, y que nadie se puede meter con ellos. Están por encima de Cristo. Así se corrompen las congregaciones, con la falta de disciplina. Bendito es el nombre del Señor. Todas las cosas me son lícitas, dice el apóstol, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Hay cosas que nosotros pudiéramos hacerla, que no se ve como que sea tan malo, como es el caso de en las congregaciones en los últimos años, pues ya se ve como la bebida alcohólica, el vino, no se ve como pecado. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y en la Escritura se van a encontrar el concepto de estar firme, de la perseverancia de los santos, de cómo nosotros permanecemos en Cristo porque hemos sido transformados por Él. Y aquí nos llama estar firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Si somos libres, entonces estaremos firmes en esa libertad. El que no es libre no estará firme en la libertad, sino que será ambivalente, será de doble ánimo. En un momento dice una cosa, en otro momento hace otra. Y no estéis otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Y aquí yo, Pablo, digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Y es bueno que observemos aquí, porque el mismo apóstol Pablo le pidió a Timoteo que aceptara circuncidarse, por cuanto Timoteo era descendiente de judío y de griego, el papá griego, la mamá y la abuela judía. Entonces, o sea que Pablo no tiene contradicción en ese concepto, porque entiende que en el judaísmo vale, y él no está menospreciando la circuncisión. Ahora, él lo que está planteándonos es que la circuncisión pertenece al antiguo pacto, y que si tiene algún valor, no es un valor espiritual ya para nosotros, sino un valor físico, porque la circuncisión tenía valores espirituales en términos de obediencia y valores físicos porque protegía a la familia y protegía a la mujer para que no vaya a morirse de alguna enfermedad que en ese tiempo no había cómo prevenirla, y que el hombre tuviera cierto cuidado. O sea que, pero en términos espirituales, el apóstol Pablo está diciendo que volver al antiguo pacto tenemos que verlo de esa manera, porque él está hablando de la libertad. Entonces era abandonar la libertad, era abandonar a Cristo para volver al judaísmo. Y eso es lo que está pasando en la iglesia de hoy, que hoy nosotros, observe que muchas de las canciones que cantamos ni siquiera son canciones del nuevo pacto, ni siquiera estamos exaltando a Cristo, y muchas veces estamos cantando canciones judías porque estamos diciendo que el Mesías venga y ya el Mesías vino.
pero los judíos lo están esperando. Entonces nosotros estamos cantando desde la gracia canciones judías. ¿Alguien está aquí hoy? Nosotros estamos regresando al judaísmo, porque el judaísmo es estratégico, esa corriente es muy, muy estratega y va a querernos sumergir a nosotros en una serie de actividades, de predicaciones, de canciones que son totalmente contrarias a la gracia, porque los judíos no ven a Jesús como nosotros lo vemos. Ya Jesús vino como Mesías, viene como rey. Ahora ellos no lo esperan como rey, lo esperan como Mesías. Y usted ve que no envolvemos ahí, Mesías, ven, pero ¿para dónde? ¿Para dónde? Esos milagros usted no está autorizado a hacerlo y Él vino. Entonces, de alguna manera había esa corriente desde antes, desde la iglesia primitiva, estaba esa corriente, había confusión también entre los apóstoles en si la gente tenía que circuncidarse para ser salvo o no, y todas esas discusiones la tenían. Y entonces tenían la estrategia de seguir a los cristianos para quererle imponer carga. Y entonces ese es el concepto de libertad que se analiza, y de la ley de la libertad que analiza Santiago. Y entonces el apóstol Pablo aquí está llamando la atención acerca de la circuncisión desde ese punto de vista. La circuncisión pertenece al antiguo pacto, y si usted se circuncida hoy, usted no va a ser salvo por la circuncisión, porque usted va a ser salvo por Cristo. Porque Cristo es nuestro Salvador y no es negociable, porque en la gracia es el nuevo pacto. Somos salvos por el nuevo pacto. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. Le dice, ahora ustedes se están circuncidando como para agradar a Dios. Ustedes lo que están es retrocediendo, ustedes están volviendo, y ahora ustedes van a tener que regirse por ley. En vez de ser libre en Cristo, y por eso le habla de la firmeza de la libertad en Cristo, de permanecer, ustedes ahora van a tener que vivir por la ley. Porque ustedes se están retrocediendo, y en la ley no hay justificación. Quien nos ha hecho libres de culpa es Cristo por la redención. De Cristo os desligasteis. Oiga lo que le está diciendo. Y ojo con eso, grábese eso en la cabeza. Si retrocede, usted se está desligando de Cristo. No se deje ahogar por esa corriente que es peligrosa. Usted está renunciando a Cristo para volver a la ley. Y literalmente alguna gente está buscando que su apellido sea judío, para entonces hacerse judío, y ya no necesitan a Cristo porque son salvos por la promesa en Abraham. Se están desligando de Cristo. Pero estamos hablando de gente de las congregaciones. ¿Qué ha pasado? Viven en libertinaje y quieren retroceder a la ley porque ya no quieren vivir bajo los rudimentos de Cristo, porque requiere obediencia. Aleluya. De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y ya usted sabe lo que significa caer de la gracia. Eso es caer en desgracia. Entonces le dice, ustedes han caído de la gracia porque ustedes están volviendo a la ley, están volviendo a los rudimentos. Eso significa menospreciar a Cristo. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia en Cristo Jesús. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Y entonces aquí está diciendo que ni la circuncisión, ni la incircuncisión, ni los gentiles, ni los judíos, sino que todo es por medio de Cristo. Cristo es la base de nuestra fe. A Cristo es que tenemos que anunciar, y esa es la buena nueva, anunciar el sacrificio de Cristo, la salvación que Cristo está ofreciendo, de permanecer en la gracia, de no retroceder y no dejar que la corriente judaizante nos hagan negar a Cristo. Porque ni porque tenga apellido judío, ni porque vuelva a la ley, la salvación es por medio de Cristo. Tanto para judíos como para gentiles. Tanto el incircunciso como el circuncidado necesitan a Cristo. Y una cosa
ni la otra, sino Cristo, que es el Salvador. Debe un par de minutos y podré concluir. Aleluya. La falta de disciplina y la falta de decoro, de respeto a las cosas sagradas han hecho que la iglesia de Cristo pierda valor entre los que no conocen a Dios. Porque el que no conoce a Dios nos está observando a nosotros y piensa que nosotros debemos hacer las cosas de manera correcta. El apóstol Pedro, él dice en el 2:15 de la primera carta: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Hace un llamado interesante con relación a un concepto que intenté explicarle, que es el concepto de relaciones públicas, que nosotros los hijos de Dios tenemos que hacer del nombre de Cristo, y que muchos de nosotros no le estamos haciendo relaciones públicas al nombre de Cristo, que no lo estamos vendiendo de manera apropiada porque no lo conocemos y no estamos viviendo como debe ser. Entonces él dice: porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Se refiere a la gente que no conoce a Dios, que piensa una cosa de la iglesia, pero eso que está pensando no necesariamente es mentira, pero no es universal. Porque no todas las iglesias ni todos los cristianos hacen las mismas cosas incorrectas, que los inconversos están juzgando y están rechazando a Cristo por nuestra conducta. Y entonces nos manda a nosotros a manejarnos, que aprendamos a manejarnos pensando en que el inconverso, el que no conoce a Dios, cuando se acerque a nosotros y conozca la verdad, vamos a hacer callar su ignorancia. Porque cuántas cosas dicen los inconversos de la iglesia. El que no ha ido a la iglesia, ¿qué piensa de la iglesia? Pero el que fue alguna vez a una congregación donde trataron de corromperlo, de pervertirlo o de engañarlo, se resiste y piensa que todos los cristianos y todas las iglesias son iguales. Entonces nosotros tenemos una responsabilidad. Esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y algunos piensan cosas o dicen cosas que ni siquiera han visto. Dice: como libres, pero no como los que tienen libertad como pretexto para hacer lo malo. No como aquellos que abusan de la libertad, que la cogen como pretexto para hacer cosas incorrectas. Y nos da un mensaje interesante que parece que tenemos que retomar, porque algunos son libertinos a la hora de hablar de las autoridades. Y él dice: honren a todos, amen a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Cuando el que gobierna no es de la preferencia de nosotros, de alguna manera nosotros no lo tratamos con dignidad, y entonces como hijos de Dios y como iglesia de Cristo estamos llamados a honrarlo, porque esa es la autoridad. Permítame concluir. La relación con el Señor requiere compromiso y requiere que nosotros nos neguemos a nuestros deseos para agradar al Salvador. Si yo no soy capaz, si usted no es capaz de negarse a sus deseos para agradar a Dios, entonces usted va a vivir el libertinaje y usted va a corromper la iglesia. Usted tiene que pensar como pensaba Juan: es necesario que yo mengue para que él crezca. Literalmente pasaba en Juan porque él tenía que cumplir su ministerio para que Cristo avanzara, pero interpretémoslo a beneficio de nosotros en términos del ego, del carácter, de mis deseos. Yo necesito menguar para que Cristo crezca. Y será diferente la cosa cuando nosotros comencemos a ver a Cristo como que Él tiene que crecer en nosotros y que nosotros debemos bajar un poco.
Hablar de libertad tiene que ver con la presencia del Espíritu de Dios. Donde el Espíritu de Dios no reina, no puede haber libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y donde Él no está, entonces no hay libertad. No se puede hablar de libertad si no está el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios no gobierna esta congregación o una congregación X o Y, si no la gobierna, vivirá en libertinaje. Porque el gobierno del Espíritu Santo cambia las cosas, cambia los intereses inclusive, porque muchas veces el libertinaje viene por intereses. ¿Qué tanto nos enfocamos nosotros en intereses personales? Y eso lleva a que algunos líderes inclusive guíen la gente hacia ellos y no hacia Cristo, porque guiar la gente hacia ellos le va a generar seguridad en la tierra. Y la gente debe ser guiados hacia Cristo, y eso es libertinaje. La iglesia sin identidad deja de ser iglesia de Cristo. Nosotros necesitamos tener identidad en Cristo, necesitamos un referente, y ese referente es Cristo, y está en las Sagradas Escrituras. Tenemos que volvernos a la Escritura, aun cuando muchos se resisten, para poder seguir siendo iglesia de Cristo, para satisfacer apetencias personales, poniendo en riesgo la vida de la gente. Porque cuando nosotros buscamos asuntos personales, ponemos en riesgo la vida de la gente. Porque la gente, para ser salvo, necesita la palabra y necesita ser disciplinado para poder servir en el reino. Si nosotros descuidamos eso por asunto personal, para contar, para tener números, para que la gente de alguna manera se sienta cómodo, al final ponemos en riesgo la vida de la gente, porque el hijo que es hijo y el hijo que se ama es el que se disciplina. Y el que no se disciplina, entonces ese hijo no se ama. Y ese hijo no es legítimo, ese hijo no es reconocido. Y Dios va a disciplinarnos a nosotros para que nosotros podamos servir en su reino. Así que como iglesia tenemos que vivir en libertad, pero nunca se aproveche para servirse de esa libertad o abusar de la confianza o aprovechar la coyuntura de sensibilidad de la gente para sacar provecho personal. Eso es sumamente peligroso. Así que la gracia del Señor abunde en nosotros. Señor, gracias por tu misericordia, gracias por tu cuidado. Gracias, Señor, porque tú tienes cuidado de nosotros, porque tú enderezas lo torcido en nosotros, y porque nos permite vivir para ti, enfocados en la palabra, que tu Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, y provoca en nosotros continuamente, por la sensibilidad de la conciencia, arrepentimiento de obras muertas, para que vivamos en ti y te agrademos, Señor. Gracias porque tú has salvado tu iglesia, Señor, y has pagado un alto precio por tu iglesia. Tú completas tu obra. Gracias, Señor, porque tú eres el que salva, el que libera, el que guía. Honor y gloria